Con nuestras meditaciones en el Evangelio de Juan. Y en esta tarde, voy a acercarme un poquito más acá. En esta tarde noche vamos a meditar en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos del 32 al 39. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Juan capítulo 7, versículos del 32 al 39. Dice la palabra de Dios: Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar. Buen Dios, te damos las gracias por tu santa palabra, y Señor, al meditar en ella te rogamos porque nos ayudes a comprenderla. También, Señor, te pedimos porque nos ayudes a obedecerla. Señor, todos nosotros tenemos sed, quizá no física, porque gracias a tu misericordia hay mucha agua, está lloviendo mucho, pero sí, Señor, también hay una sed espiritual. Esa sed solo tú la puedes saciar. Y te rogamos, oh Señor, porque podamos ser saciados en ti, que seamos saciados por ti. Nos ponemos en tus manos y rogamos la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Había dos hombres, fíjense, cristianos, en una batalla, en una guerra, pero cada uno estaba en un bando distinto. El uno oraba porque Dios estuviese de su lado, y el otro, ¿qué creen que oraba? Porque Dios también estuviese de su lado, porque Dios le ayudara a vencer. ¿Y saben qué? Lo importante no es que Dios esté de mi lado, lo importante es que yo esté en el lado de Dios, que yo esté donde Él quiere llevarme, que yo esté donde Él quiere dirigirme. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo: Señor, ponte de mi lado, lo que le estoy diciendo es: Señor, yo ya tomé la decisión, ahora tú respáldame, secúndame. Pero no, la idea es que nos pongamos donde Dios nos pone, en su lado. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí, si se dan cuenta, lo que se está llevando a cabo en este pasaje que estamos viendo es una lucha espiritual, donde los fariseos lo que quieren ni más ni menos es acabar con la vida del Señor Jesucristo. Pero si se dan cuenta, el Señor Jesucristo no tiene intenciones de acabar con la vida de ellos. Lo que el Señor Jesucristo quiere es salvarlos. Y sabemos que en esta vida, como cristianos, estamos en una guerra
Estamos en una batalla que es espiritual. Pero ¿saben qué? La diferencia entre las batallas o las guerras que vemos carnales y una batalla en la que participa o que debe participar un cristiano, la diferencia es esta: que los cristianos no estamos o no basamos la victoria en el número de personas que matemos, sino que basamos la victoria en el número de personas que rescatemos. La batalla a la que Dios llama a cada cristiano es una batalla en la que se le llama a rescatar, a salvar, no a destruir, no a perder. Entonces es el enfoque que uno como cristiano debe tener, es totalmente diferente, porque las batallas carnales están basadas en el odio. La batalla de Cristo está basada en el amor. Y vence, lo que vence al final es el amor de Cristo. Lo que vence es la obra que hace el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por amor. Y lo que vence es el rescatar a aquellos que se están muriendo. Cuando lo que en una guerra se hace es matarlos, acabarlos. Aquí nos encontramos en un pasaje en el que vemos que los fariseos están llenos de odio y lo que quieren es causar el mayor daño posible a quien consideran su oponente, que es el Señor Jesucristo, y por consecuencia también a sus seguidores, que son los discípulos. Pero por otro lado tenemos al Señor Jesucristo, que Él, cuando están intentando quitarle la vida, Él se está esforzando por dar vida. Así que el tema que vamos a tratar esta noche, yo sé que aquí en estos pasajes, como a mí me gusta ir viendo versículo a versículo, a veces es difícil sacar un tema que incluya todo el pasaje, pero sí quiero hacer énfasis especial en el hecho de que Jesucristo es fuente de vida. Jesús es fuente de vida. Y fíjense lo que está sucediendo aquí en el versículo 32. Dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Los fariseos y los principales sacerdotes lo que tienen es envidia. No pueden soportar el hecho de que la gente pueda aceptar a Cristo Jesús, el que la gente pueda seguir a Jesús, porque ellos no quieren seguirle. Y cuando ven que la gente y todo el pueblo está empezando a hablar acerca del Señor Jesucristo, ellos dicen: tenemos que parar esto no puede seguir. Así que ¿qué es lo que hacen? Envían alguaciles, y los alguaciles pues no es más que nada son policías, que los envían ¿para qué? Para prender al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo quieren apresar, porque quieren evitarle que siga enseñando allí en el templo. Recuerden que el Señor Jesucristo está en el templo, recuerden que se está llevando a cabo lo que se llama la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que envían a los alguaciles, ¿para qué? Para que lo prendan. Seguimos adelante. Dice el versículo 33: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Y si hay algo que podemos ver claramente en las Escrituras, es que el Señor Jesucristo no viene porque le obligan. El Señor Jesucristo no va a la cruz porque lo llevan. El Señor Jesucristo viene porque quiere hacerlo. El Señor Jesucristo va a la cruz por voluntad propia. Y vemos que en ese proceso ahí están los que
se creen que tienen el control del mundo, los que se creen que tienen la autoridad y lo llevan, ¿verdad? Pero él dice, a la verdad del Hijo del Hombre va, dice, como está escrito de él. Pero es algo que debemos tener siempre en cuenta. Cristo nunca pierde el control. Y esto es algo que creo para nuestro diario vivir tiene que estar muy presente. Y ahora esta tarde estábamos estudiando un poco de cómo del trono donde está Dios, donde hay tanta belleza de lo que es el cielo, ¿no? Y hay una cosa que creo que es importante recordar, y es el hecho de que Dios está en el trono, de que siempre está en el trono, de que siempre está en control. ¿Y de qué forma me ayuda a mí el saber que Jesucristo tiene el control? Me ayuda en el hecho de que cuando tengo una enfermedad, todavía sé que Él está en control. De que cuando yo tengo una necesidad, todavía Él está en control. Es decir, que todavía puedo confiar en Él. Que la enfermedad que tú tienes a Él no le sorprende. Que el problema que tú tienes a Él no le sorprende. Pero tengo que ir un poquito más allá y pensar, bueno, si Dios pudiera quitarme esta enfermedad, si Dios pudiera quitarme este problema, entonces, ¿por qué no me lo quita? ¿O por qué permite que yo esté enfermo? ¿Será porque no me quiere? ¿Será porque Dios se deleita en que yo sufra? Porque pensemos, cualquier cosa que tú tienes, o incluso cualquier crítica que te hagan, ¿crees que Dios sería capaz de evitar que eso te sucediera? Claro que podría. Entonces tenemos que preguntarnos, entonces, ¿por qué no lo hace? Y hay que recordar que Dios es bueno, que en Dios no hay maldad, y que si Dios permite algo, primero, no es su culpa, es culpa de aquel que te lo está haciendo, es culpa del pecado, es culpa de otras cosas, no es su culpa, pero también es verdad que Él lo permite porque Él está interesado en hacer de ti una mejor persona. Él está interesado en hacer de ti un mejor cristiano, en hacer de ti un mejor hijo suyo. Y muchas veces Él va a permitir que tú pases por medio del sufrimiento, por medio de la prueba. ¿Para qué? Para que seas purificado. ¿Qué pasa con el oro? El oro se pasa por el fuego, ¿para qué? Para ser purificado. Y así Dios permite que nosotros pasemos por el fuego para ser purificados, no para que seamos destruidos. Entonces, recordemos siempre, no sé por qué situación puedas estar pasando, pero recuerda, Dios está en el trono. Él todavía está en control, todavía puedo confiar en Él, todavía puedo descansar en Él, porque sé que Él tiene propósitos para esto que está permitiendo que me suceda. Pero debemos también tener en cuenta otra cosa, que a veces también nos pasan cosas o nos suceden cosas no porque sea la voluntad de Dios, y podemos decir, sino porque es la voluntad permisiva de Dios. Y Dios lo permite porque tú o porque yo andamos mal. Entonces ahí podemos decir que hay sufrimientos, que hay problemas, que hay enfermedades que vienen como algo para purificarnos, y hay otros que vienen un poco como castigo por nuestra desobediencia, que al final se espera también que sea para purificarnos, pero también es para llamarnos la atención. Entonces, recordemos, Jesucristo está en control de la situación. Él, miren cómo leamos otra vez lo que dice. Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Él ya sabe que están ahí los alguaciles que lo quieren apresar, ¿no? Dice, todavía no me van a apresar. Un poco de tiempo yo voy a estar aquí con vosotros. Pero dice, e iré al que me envió. No dice me llevarán, no dice me mandarán. Que nosotros a veces cuando alguien ya nos cae mal lo que queremos es mandarlo, ¿verdad? Dice,
Si no te quieres ir, yo te mando para allá. Pero no, en este caso dice, no, yo me voy por mi cuenta. Dice, me iré al que me envió. Así que ahí está, el Señor Jesucristo sabe lo que está pasando a su alrededor, sabe que ya vienen unos policías que lo quieren apresar, que lo quieren detener, pero dice, cuidado, todavía voy a estar aquí un poco. Todavía tienen que escuchar. Ahora pasamos al siguiente versículo, dice, versículo 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Y esto, por un lado, nos habla de la imposibilidad de llegar a Cristo por nuestros medios. Y yo sé que una y otra vez escuchamos que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Y eso está claro, porque si nosotros nos pudiésemos salvar a nosotros mismos, el Señor Jesucristo no habría muerto en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Si tú con lo bueno que eres, o lo buena que eres, te pudieras salvar a ti mismo, ¿para qué iba a morir el Señor Jesucristo en la cruz? Habría dicho, pues, Él solo que se salve, ella sola que se salve. Pero porque no podemos, entonces Él vino a morir en la cruz del Calvario. Porque Dios no malgasta las cosas, no desperdicia energías, no malgasta esfuerzos. Si lo hizo es porque era necesario. Y porque nosotros, por nuestros medios, es imposible llegar al Señor. Así que Él dice, me buscaréis, dice, y no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y por un lado vemos eso, la imposibilidad que tenemos de por nosotros mismos llegar a Cristo, por nosotros mismos llegar al Padre. ¿Sabe qué? Si tú crees, o si nosotros creemos, ¿saben por qué es? Es porque Dios nos extiende su misericordia. Porque Él, en su misericordia, nos concede el poder creer, nos abre el entendimiento, nos abre nuestro corazón, nuestros ojos espirituales para que le creamos, para que confiemos en Él. Pero hay otra cosita, fíjense, a veces nosotros nos hacemos los duros, nos hablan, yo no quiero saber nada, y a veces incluso sabiendo, no le hacemos caso, decimos, más adelante lo buscaré, más adelante le haré caso. Pero fíjense lo que dice, me buscaréis, dice, y no me hallaréis. Aquí no está diciendo, aquí está diciendo justamente lo opuesto a lo que dijo, el que busca, halla, dice. Al que llama se le abrirá, al que busca encuentra. Pero aquí no está diciendo eso. Dice que hay un tiempo en el que tú vas a querer buscar, en el que vas a buscar de hecho y no vas a encontrar. Y a veces nosotros nos creemos que estamos muy seguros de algo, ¿verdad? A veces tenemos nuestra confianza puesta en alguna persona que siempre nos ha ayudado cuando hemos tenido una necesidad económica. Entonces vamos, cuando tenemos una necesidad económica, decimos, voy a ir a tal persona. Y tú vas y lo encuentras y te ayuda. Pero luego esa persona por X circunstancias o bien se cambió, ya no vive allí, o ya se cansó de que siempre vayas. Y tú llegas y le buscas y no lo encuentras. Y lo vuelves a buscar y no lo encuentras. Y tú dices, la deuda me consume. ¿Dónde estará el que me ayudaba? Y le buscas y ya no está. Entonces ya te empiezas a sentir desesperado. Porque dices, ¿y ahora quién me va a ayudar? ¿De dónde voy a conseguir la ayuda que siempre tenía yo ahí? Y es de alguna manera lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Dice, me vais a buscar, pero no me vais a poder encontrar. A donde yo voy, dice, no vais a poder venir. Y ahí está la importancia de que cuando tú y yo escuchamos la voz del Señor, que no digamos después, ya después lo busco, sino que cuando el Señor te llama y tú entiendes que te está llamando a ti, te digas, ahora es el tiempo, ahora es el momento. Porque ¿sabes qué? Cuando tú quieres encontrar una solución y buscas por un lado y por otro, la verdad que te desesperas. Uno se desespera y no sabe qué hacer. Es como que si todo se le nublara. Y no sé si has pasado por esas circunstancias. A veces estás enfermo y vas al médico y te dice, puede ser esto, y te dan un medicamento y tú igual. Vas a otro y te dan otro medicamento y tú igual. Y ya andas desesperado y buscas.
y no encuentra solución. Y ahí entra como una desesperación. O también cuando le dicen a la persona, ¿sabes qué? Tu enfermedad es terminal, ya no podemos hacer nada por ti. Y tú, normalmente cuando la persona tiene 80 o 90 años, dices, bueno, ya vivió. Pero ¿qué tal cuando tiene 20, cuando tiene 30 o cuando tiene 40? Hace poco aquí en Portland una muchacha, ¿no?, que tenía un cáncer. Cuando le dijeron que ya no tenía posibilidad de cura, ¿qué es lo que hace? Se quita la vida. Porque ya no vio solución, ya no encontró solución. ¿Y saben qué? Nosotros entendemos que mientras estemos en esta vida, tenemos solución para nuestro ser en Cristo Jesús. Hay vida eterna, hay perdón, hay salvación mientras que tú estés aquí con vida. Pero cuidado, puede ser que después quieras buscarle y que ya no puedas encontrarle. Porque ¿saben qué? Dios no es un limosnero que te esté pidiendo, ven, por favor, ven. Es lo opuesto. Nosotros necesitamos que Él nos dé una limosna, que Él nos dé de su amor, que nos dé de su fortaleza, que nos dé de su bendición, que nos dé de su salvación, que nos dé de su vida eterna. Entonces es imposible llegar a Cristo por nuestros medios. Sigue adelante, versículo 35. Dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Entonces aquí vemos que los judíos, y entendemos que principalmente son los gobernantes, son los más entendidos, ¿no?, los que tienen esa contienda abierta en contra del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Y lo que pasa es que no entienden de qué habla el Señor Jesucristo, porque hay a lo largo de este pasaje, de este capítulo y el anterior, hemos estado viendo que mientras que el Señor Jesucristo hablaba de temas espirituales, los judíos estaban hablando de temas físicos. Cuando Él dice que Él es el pan, dice el que me comiera, el que me bebiera, ellos están pensando en su carne y en su sangre, literal. Mientras que Él les está hablando, dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces Él les estaba hablando en términos espirituales y ellos estaban entendiendo en términos materiales. Solamente estaban pensando en la carne. Entonces aquí tenemos que el Señor Jesucristo, cuando les dice que se va, ellos solamente vuelven otra vez a lo físico, a lo material. ¿Será que se va a ir a los griegos? ¿Y qué es lo que pasaba? Porque si se dan cuenta, ahí en el libro de los Hechos hay un pasaje en que él dice que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas y que parece ser que solo le daba la preferencia a las viudas de los hebreos. Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa aquí con esto de griegos y hebreos? Se trata de, todos eran judíos, pero recuerden que los judíos en un momento tuvieron que, primero fueron conquistados y fueron esparcidos, pero entonces había muchos judíos que en ese periodo que le llaman periodo helenista o de la helenización, muchos judíos que se fueron para Egipto y para otros puntos del imperio, aprendieron a hablar griego. Entonces ellos sabían más griego que hebreo. Por eso se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Recuerden, el Antiguo Testamento se escribe en original en hebreo, pero se tradujo al griego. ¿Por qué? Porque muchos judíos, especialmente los que vivían en Alejandría y en Egipto, no entendían ya casi el hebreo, entendían mejor el griego. Entonces ya se hace esa traducción que le llaman la Septuaginta o la versión de los 70. ¿Para qué? Para que aquellos judíos que hablaban mejor el griego que el hebreo pudiesen entenderlo. Es un poco como lo que pasa aquí. Aquí venimos los que venimos de primera generación a Estados Unidos y hablamos mejor el español, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nuestros hijos? Ellos entienden ya mejor el inglés. Y tú les das una Biblia en español y dices que no entiendo muy bien. Y ya tienes que dársela en inglés. ¿Por qué? Porque entienden mejor el inglés.
Entonces eso es lo que pasaba. Así que dice, ¿se irá a ir allí con los griegos? Y ellos lo que estaban haciendo referencia es a aquellos que hablan mejor el griego, aquellos que se han ido, ¿será que se va a ir a predicar a aquellas personas? Pero ellos estaban pensando solamente en lo físico, solo en lo material. Y el Señor Jesucristo les estaba hablando de un lugar espiritual, a donde yo voy vosotros no podréis venir. ¿Por qué? Porque al cielo nadie puede ir por sus medios. Si Cristo no te lleva, tú no vas. Si Cristo no nos lleva, no vamos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No es por lo bueno que seas, porque a veces nosotros confiamos en lo buenos que somos. Es que yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, si hay alguno que necesita, yo le ayudo, y empezamos a hacer una lista de todas las cosas buenas que hacemos. Y nos creemos que con eso ya nos vamos a ir al cielo. Y no, dice el Señor Jesucristo, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Porque la única manera en que tú puedes ir allí es si Él te lleva. Si Él nos lleva. Eso es lo que le dijo también a sus discípulos, que cuando Él se fuere y preparara el lugar, vendría otra vez y los tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Es Él obrando a tu favor o a nuestro favor, pero por nosotros es imposible podernos salvar. Ahora, aquí, a pesar de que ellos no entienden, el Señor Jesucristo hace, podemos decir, un anuncio que todo mundo va a entender. Y miren lo que nos dice los versículos 37 y 38, ya se lo saben, ¿verdad? ¿Cómo dice? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es importante. Fíjense lo que está sucediendo. Es el último día de la fiesta. Es una fiesta en la que la mayoría de los hombres judíos están concentrados ahí en Jerusalén. Él está en el templo tiene que estar abarrotado. Entonces, si él se pone a hablar así despacito, nadie le va a escuchar. Entonces, en ese último gran día de la fiesta, cuando los sacerdotes traían agua y ofrecían esa agua como ofrenda a Dios, representando que toda la tierra sería llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Hay un pasaje también ahí, me parece que es en Ezequiel, donde dice que el agua correrá desde Jerusalén hacia el mar del este y hacia el mar del oeste, hacia el mar muerto y hacia el mar Mediterráneo, ¿no? Como diciendo que va a refrescar toda la tierra, que va a haber ahí una fuente que llene, y la fuente será el conocimiento de Dios que llena la tierra. Entonces, cuando toda esta gente está viendo el agua que es llevada para ser ofrecida como en libación, que las ofrendas líquidas se les llamaba así, entonces el Señor Jesucristo se pone de pie y grita, ¿hay alguno aquí que tenga sed? ¿Hay alguno aquí que esté sediento? Si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Y la gente podría decir, pero ¿qué voy a beber si tú no tienes agua? Entonces ya ahí les dice, el que cree en mí, les explica a lo que se refiere. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando está diciendo que vengan a Él y beban, está diciendo, ven y cree, confía en Cristo Jesús, entrégale tu vida. Cree en el mensaje que te trajo. ¿Por qué? Porque recuerden que estaban los judíos ahí discutiendo, diciendo, no, pero es que sabemos de dónde viene. Otros dicen, cuando el Cristo venga, nadie va a saber de dónde viene. Otros decían, pero Él viene de Galilea y el Cristo tendría que venir de Belén. Entonces hay una gran confusión y no estaban convencidos de que Jesucristo fuera el Cristo, de que Él realmente fuera el Salvador. Porque la verdad es que no entendían todo. Igual que nosotros no lo entendemos todo, pero sí reconocemos una cosa:
sí reconocemos cuando tenemos sed. Y para uno ir a pedirle agua a alguien que necesita tener sed. Pero también a veces tenemos sed y nos la aguantamos. Somos muy orgullosotes. Yo no le voy a pedir un favor a nadie, decimos. Y ahí estoy con la boca reseca que no puedo ni hablar. ¿Quieres agua? No, estoy bien. Y a veces así somos, ¿no? O a veces está uno muriéndose de hambre, hasta las tripas le gruñen. ¿Y tienes hambre? No, estoy bien. Y los niños los tienes a un lado, ni se te ocurra decir que tienes hambre. ¿Y cómo, ¿quieres comer algo, hijo? No, estoy bien. No tenemos hambre. ¿Por qué? Porque no queremos ofender, porque no queremos molestar, o porque no queremos reconocer nuestra necesidad. Y el Señor Jesucristo dice, ¿tiene alguien aquí sed? Si tiene sed, dé el paso. Venga, dice. Venga aquí. Pero tiene que hacer algo más. Tiene que beber. Porque ¿saben qué? A veces nosotros nada más vamos de observadores. Y a veces aquí mismo a la iglesia. Voy a ver cómo es eso. Yo llegué de observador, eso se los digo. ¿Por qué? Porque cuando cuando vine de México aquí a Estados Unidos, yo estaba bien aleccionado. Me habían dicho, ni se te ocurra seguir lo que hacen esos. Porque yo era un buen católico. Y claro, cuando llegué, vi que mi hermano iba, y que muchos conocidos iban, digo, voy a ver. Y ahí llegué a observar un poquito, a ver qué es lo que pasaba. Pero eso no significa que yo llegué y rápido fui a beber, ¿qué va? Ya estaba observando, a ver estos que dicen que lavan el cerebro, a ver cómo cómo se lo han lavado a la gente, ¿no? Y ahí criticando, ahí viendo de lejos. Pero ¿saben qué? Conforme vi que estudiaban la escritura y que nadie me quería lavar el cerebro, al contrario, que lo necesitaba que se me lavara porque era yo muy mal pensado, lo mismo que nos pasa a nosotros. Entonces ya hubo un momento en que en una predicación escuché que dijeron, ¿alguien quiere aceptar a Cristo Jesús como su Salvador? Venga, pídale perdón por sus pecados, entréguele su vida y acéptele como su Señor, como su Salvador. Pídale que le haga un hijo de Dios. Y pensé, yo nunca he hecho eso. Así que en ese momento es cuando fui y dije, yo quiero beber. Y creo que cada uno de nosotros hay un momento en que necesitamos dejar de ser observadores, porque saben que nos estamos secando. Tenemos la boca, ahora sí espiritualmente hablando, seca. Estamos sedientos. Vemos que no podemos más, pero somos duros. Estamos nada más observando, a ver de qué manera me quieren manipular. No, nadie te quiere manipular. Sabes que es Dios quien te llama. Es Dios quien nos llama, porque ya les dije hace unos momentos, la victoria de Dios no consiste en destruir al enemigo. La victoria de Dios consiste en rescatar al enemigo, porque el enemigo se está muriendo, porque se está perdiendo, porque se está yendo al infierno, y lo que Jesucristo vino a hacer es rescatarles. Por eso dice, el que tiene sed, venga a mí, dice, y beba. Que tiene que ver con creer, creer para aceptar, creer para cambiar, para arrepentirse, para reconocer que somos pecadores y necesitamos la limpieza que solamente Dios puede dar. Y da igual si eres un anciano, si eres joven, si eres un niño, da igual si eres un adulto. Dios nos invita a nosotros. Y Cristo Jesús dice, ¿tienes sed? Ven y bebe. Y luego ahí hay una promesa. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, ya no vas a estar sediento o sedienta. Vas a encontrar que en tu interior hay algo que te sacia, hay algo que te llena, hay algo que te dirige, hay algo que te guía. Y es el Espíritu Santo, porque eso nos dice, ¿verdad? El que cree en Cristo tiene el Espíritu, tiene ríos de agua viva, porque nos dice eso, ¿no?
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Y saben qué? Nosotros, a veces, las circunstancias de nuestra vida nos hace estar sedientos. A veces es tu enfermedad que no puedes controlar y dices, ¿cuándo voy a tener una solución? A veces también la situación en la que uno se encuentra, dice, es que yo no puedo salir de este país. Y yo no sé, pero creo que para muchos el anuncio que hizo el presidente, ¿no?, de poder arreglar sus documentos, pues para muchos ha sido como un alivio, ¿no? Pero también hay más noticias que uno espera que mejoren, que cambien. A veces tienes a tu ser querido que tiene una enfermedad grave y te sientes, pues, dices, necesito que eso mejore. Y de alguna manera uno está sediento, necesitado de que eso cambie. Pero ¿sabes qué? También a veces estás dominado por un vicio. Tu propia vida está manchada por el pecado y quieres escapar porque ves que te estás destruyendo a ti mismo y dices, no puedo salir. Y entonces hay sed espiritual. También hay veces que uno está luchando porque uno sabe que necesita algo. Y uno en su interior sabe cuando necesita del Señor en su vida. Tú lo sabes. Pero ¿sabes qué? Ahí estás luchando. Y el Señor Jesucristo te dice, tienes sed, reconócelo. Y una vez que lo hayas reconocido, acércate a Él. Y cuando te hayas acercado a Él, bebe, dice. Bebe. Porque cuando tú crees en Cristo, viene el Espíritu Santo a tu vida y te llena, te sacia, te guía, te da vida espiritual a tu espíritu, a tu ser. Sé que en cuanto al ser llenos del Espíritu Santo hay algunas diferencias, pero sí les digo que aquí el Señor Jesucristo, aquí el apóstol Juan nos está explicando que el Espíritu Santo todavía no había venido sobre las personas porque Él todavía estaba aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo se va, es cuando entonces el Espíritu Santo desciende. Y vemos, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 2, cómo desciende el Espíritu Santo, llena a los discípulos, empiezan a hablar en lenguas. Pero la idea es de que tú, cuando tienes el Espíritu de Dios en tu vida, entonces estás completo, estás saciado. Pero no solo eso, sino que también tu esperanza, esa frescura, la puedes compartir con otros. ¿Y para dónde fluyen los ríos de agua viva? Fíjense, ¿dónde sucedió esto? ¿Hace cuánto tiempo? Sucedió ahí en el Medio Oriente, en Israel, hace unos 2000 años. El Espíritu Santo vino sobre estos creyentes que le hablaron a mucha gente. La gente empezó a viajar de un lado a otro. Aquí estamos nosotros que recibimos también de esa agua viva. Pero cuando tú recibes esa agua, tú también al momento te conviertes como en una fuente. No es que tú seas la fuente, tú eres como el río, podemos decir, porque el Espíritu Santo es la fuente que produce en ti esa frescura. Y ¿sabes qué? Todo cristiano tiene algo especial en su ser. Y es que tiene al Espíritu Santo morando en él o en ella. Y produce, o debe producir, porque a veces nosotros lo que hacemos es apagar el Espíritu. Debe producir frescura, debe producir esperanza, debe producir amor, debe producir gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De tal manera que los que estén contigo puedan ver esa paz, puedan experimentar esa paz
y también puedan sentirse desafiados a acercarse a Cristo Jesús para que reciban también esa agua de vida. Yo les pregunto, ¿tienes sed? Y a lo que me refiero es a esto. Tienes a Cristo en tu vida. Te estás muriendo de sed, pero no lo quieres reconocer. Deja tu orgullo y entrégale tu vida a Cristo Jesús. Acéptale, recíbele. Él no rechaza a nadie. ¿Y sabes qué? Con Él no pierdes. Con Él, al contrario, ganas. Él no es deudor de nadie. Ganas una eternidad y una vida llena de esperanza, llena de consuelo, llena de confianza, llena de amor. No te digo que sin problemas, con problemas, pero también con fortaleza, porque sabes que Dios te respalda, porque sabes que Dios está contigo. Y saben que estaba esta mañana, estábamos en un estudio bíblico y se dijo algo que es muy importante. La Biblia nos dice que hay una armadura que se da para el cristiano, ¿verdad? Ahí en Efesios capítulo 6 casi todos lo sabemos. Pero fíjense que la armadura, no hay nada para proteger la espalda. Toda la armadura está centrada en proteger el frente. Y es que, ¿sabes qué? En tus luchas es importante que quien proteja tus espaldas sea Dios. Es importante que quien te respalda sea Él y no tu egoísmo y no alguien o algo que te falle. No hay nadie mejor que pueda cubrir tus espaldas que el Señor. Así que piénsalo. Si no estás en Cristo, acéptale. Y si estás en Cristo, hónrale. Sírvele, síguele, porque ¿sabes qué? El agua que Él da sacia. ¿Estás saciado? Dale gracias a Dios, y si no, entrégate a Él. Vamos a ver. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Porque, Señor, no merecemos tu favor. Y si lo tenemos, es porque tú eres misericordioso. Y buen Dios, tú conoces cuál es la condición de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes en qué te hemos fallado. Tú sabes también, Señor, cuáles son nuestras cargas, cuáles son nuestras dolencias, cuáles son nuestras preocupaciones. Y Señor, las presentamos ante ti y las ponemos ante tus pies, oh Señor. Por favor, llévalas tú. Toma tú nuestras cargas, toma nuestras dolencias, toma nuestras preocupaciones, oh Señor. Dios Santo, si hay alguien aquí que aún no te conoce, pedimos por tu misericordia, porque tú le abras el entendimiento y que le visites. Y Señor, para aquellos que ya te conocen, por tu misericordia te rogamos, porque nos ayudes a serte fieles. Señor, queremos beber de ti siempre, porque solo en ti hay agua que salta para vida eterna. A ti damos la gloria, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.